para esta clase vamos a hablar de trauma raquimedular. Es muy importante que consideremos que cuando hablo de trauma raquimedular, yo hablo de la relación columna y región craneal, cráneo-columna. Acordémonos que son tejidos que están muy estrechamente relacionados. El trauma raquimedular es el nombre que se le da al grupo de lesiones de distintas estructuras osteoligamentosas, cartilaginosas, musculares, vasculares, meningias, radiculares y medulares de la columna vertebral en cualquiera de sus distintos niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier lesión que se presente en la columna, no solamente hablamos del hueso, sino hablamos de la médula espinal, hablamos de los nervios, hablamos de los ligamentos, hablamos de los músculos y todo el conjunto estructural que comprende la columna. Y como acabo de hacer la aclaración, cuando hablamos de columna vertebral, no solamente hablamos del trauma raquimedular, sino hablamos de la región craneal. Recordemos que en la parte de trauma craneoencefálico, cualquier lesión que se presentara en el cráneo afectaba directamente la columna cervical, o en este caso, lesiones que causen la columna cervical pueden afectar la parte craneal. Las causas de trauma raquimedular: accidentes motorizados que tienen una alta incidencia, más o menos en todo lo que tiene que ver con vehículos, un 70%, caídas o zambullidas, pacientes que tienen alguna lesión fruto de caídas. Tenemos también la violencia por heridas por arma de fuego, armas cortopunzantes, contundentes, traumas que generen liberación de energía, traumas deportivos en un promedio de un 15% y accidentes laborales en un promedio de un 10%. Es importante considerar la epidemiología. Cuando yo tengo considerada la epidemiología, es decir, el porcentaje de incidencia, cuando yo voy a hacer la valoración, voy a relacionarla con las potenciales causas, y es muy importante aplicar eso en el concepto de la identificación y la presunción de la enfermedad. Es decir, si yo encuentro un accidente de tránsito en un motociclista y sé que el índice de tasa de lesiones cervicales y lesiones raquimedulares por accidente de tránsito está en un 70%, quiere decir que yo debo prestarle muchísima atención a ver si esa víctima que estoy atendiendo hace parte de ese grupo. Vamos a ver la fisiopatología. En la fisiopatología vamos a encontrar, al igual que en la lesión del trauma craneoencefálico, una lesión primaria y una lesión secundaria. Y consideramos que la lesión primaria y la lesión secundaria están muy relacionadas con el momento de la situación y las consecuencias. Cuando hablo de lesión primaria, hablo de lo que sucede en el momento que se generó la lesión. Y cuando hablo de lesión secundaria, hablo de las consecuencias de esta primera lesión. Y sobre eso, yo considero los primeros momentos de la atención del paciente y las complicaciones a las que me pueda llegar. Y conociendo yo las lesiones primarias y la secuencia de las lesiones primarias, puedo presumir las consecuencias de las lesiones secundarias. Es decir, yo estoy preparado para. Si yo sé que en una lesión primaria hay un efecto de sangrado, pues en una lesión secundaria sé que hay un efecto de hipovolemia y sé que hay un efecto de pérdida de volumen. Entonces, digamos que eso me va a ayudar muchísimo para entender. Encontramos los mecanismos primarios y los mecanismos secundarios. Entonces, los primarios encontramos la compresión, la deformación, la contusión, proyectiles y penetración, ya sea por herida por armas de fuego o por herida por armas cortopunzantes o cortocontundentes, elementos que generan penetración. Y en los mecanismos secundarios encontramos lesiones producidas por trauma, efecto sistémico post-trauma generada sobre el primero, hipoxia por depresión respiratoria. Recordemos que lesiones a nivel del patrón respiratorio se afectan por compresiones del bulbo raquídeo o de la médula espinal. Encontramos también condiciones como hipotensión que se pueden presentar fruto de las pérdidas de volumen, generalmente asociadas a reflejos vagales que pueda presentar el paciente fruto del postrauma, consecuencias de los vasoespasmos,
La cascada bioquímica, toda la alteración hemolítica que tiene el paciente en pruebas de función renal, su condición renal, su función hepática, toda la respuesta sistémica que tiene por consecuencia un efecto final. Y ese efecto final va a ser una respuesta de shock, que es como el desencadenante final después de haber generado esa condición traumática en el paciente. Entonces, ahí se ve relacionado muchísimo esa condición de la consecuencia de cuando el paciente termina en shock. Cuando hablamos de la fisiopatología, hablo de esas consecuencias. Entonces vamos a encontrar unas lesiones que son muy importantes. La primera lesión es la médula espinal, que se da por una fisiopatología primaria y secundaria. Entonces tenemos las rupturas mecánicas, las de compresión, las de contusión, ruptura neural, daño del sistema neurológico del paciente, de la conexión, recordemos del agujero transverso que está en el cuerpo de la vértebra, donde genera una lesión. Tenemos fracturas, rompimientos, lesiones, fisuras a nivel de la columna, luxaciones que son desplazamientos de la columna sobre su propio eje, herniaciones como la hernia discal o herniaciones a nivel del sistema nervioso central que pueden presentar consecuencias en el paciente y compresiones que afecten su respuesta sistémica, su respuesta neurológica. Encontramos unas lesiones penetrantes post-trauma. Pueden ser penetrantes por un elemento cortopunzante, cortocontundente, o incluso una lesión por desplazamiento de un hueso que ha sido fracturado. Acuérdense en las lesiones complicadas donde relacionábamos que se podían presentar lesiones dentro del patrón por desplazamiento. Aquí podemos ver las lesiones por compresión, las fracturas que nos pueden desencadenar en esa condición. Y en las lesiones penetrantes son las consecuencias de elementos que ingresan dentro de la cavidad medular. Hay una condición muy importante y es para considerar. Para nosotros es muy importante que relacionemos la cinemática del trauma. Soy insistente en ese tema porque cuando se aborda un paciente, una de las primeras cosas que uno tiene que preguntar es qué pasó, cómo pasó y en qué condiciones pasó. Y esa me va a generar una condición de pronóstico del paciente y la eventualidad de situaciones que puedan desencadenar en consecuencias mortales del paciente. Hablamos de otro caso que es la hiperextensión. Generalmente se da por un efecto elástico de vaivén, pero en la hiperextensión vemos la importancia que tiene la valoración. Entonces aquí vemos nuestra columna vertebral que se va hacia atrás. Vemos que se pueden generar daños a nivel de la región cervical por hiperextensión, pero esa hiperextensión es muy importante que tengamos presente que el cráneo también ha sido golpeado hacia la parte posterior. Se pueden presentar lesiones en el cuello, en la tráquea, en las vías respiratorias o músculos que están anexos a este tipo de condición. Y en la región occipital podemos ver que la columna genera un desplazamiento hacia atrás, la región occipital se golpea, genera una cavitación. Acordémonos que ahí está el bulbo raquídeo, el tallo cerebral, y eso inevitablemente nos va a generar una alteración del patrón respiratorio por desplazamiento e inflamación dentro de tejidos internos a nivel de la región occipital. Entonces es muy importante que tengamos presente que ese péndulo también puede afectar tanto a la columna como a tejidos adyacentes y como consecuencia. En la hiperflexión, ¿qué encontramos? Que se va hacia el contrario. El mentón se une hacia el esternón del paciente y genera un espacio también en la región posterior, y aquí vamos a encontrarlo o por frenadas bruscas o por caídas, como es el caso de la imagen que nos presentamos acá. Y esto también va a generar un desplazamiento de órganos a nivel cerebral y un desplazamiento por hiperflexión, en este caso a nivel de la columna, donde el mentón se une con el esternón. Lesiones en el cuello, compresiones a nivel del cuello, alteraciones del patrón respiratorio por carga y sobrecarga de flexión sobre el cuello. Y adicionalmente, estos pacientes tienen un golpe a nivel frontal. Entonces este paciente que tiene un golpe a nivel frontal genera una cavitación, genera unos sangrados como se pueden presentar a nivel occipital, que genera cavitación, sumados al movimiento continuo ante adelante y hacia atrás, y generan una lesión a nivel frontal que generan microsangrados que luego se ven reflejados
en lesiones del patrón respiratorio por ese movimiento de vaivén que puede tener el paciente de manera persistente. Tenemos otros casos como es la rotación, excesiva rotación del torso, del cuello moviéndose de un lado hacia otro. Entonces ahí encontramos pacientes, por ejemplo, que se han caído, han sido eyectados de un vehículo, el motociclista que da vueltas y vueltas y vueltas sobre su propio eje, generando una rotación permanente, el vehículo que también da varias volteretas, el paciente que cae por un peñasco y va rodando varias veces. Eso genera unas rotaciones bruscas y violentas en el paciente que no solamente generan una lesión a nivel osteomuscular de otras articulaciones, sino inevitablemente una liberación y carga de energía sobre la columna vertebral. A nivel general, tanto el movimiento continuo y rotatorio de la cabeza como el desplazamiento brusco que se puede presentar. Encontramos otra lesión que es la de compresión, también conocida como carga axial. Esa carga axial se ve porque el paciente cae de manera directa sobre la cabeza o le cae un elemento en la cabeza. Generalmente terminan presentando aplastamientos de cuerpos vertebrales, rupturas por aplastamiento que son muy grandes, y estas se pueden presentar con asumatorias de trauma craneoencefálico, regiones parietales y occipitales, temporales, por fruto de la compresión que se presenta, y una descarga no solamente en la cabeza sino en el cuello. La región craneal sufre una lesión importante, sino que además se genera una liberación de energía en el cuello y en toda la columna vertebral, y esto obviamente se ve reflejado en todo el impacto que puede presentar la columna por ese impacto directo que tiene y sus lesiones adyacentes que puedan presentar. Encontramos las de flexión lateral. Cuando nosotros tenemos un cinturón de seguridad, el cinturón de seguridad evita que nos vayamos hacia adelante. Aunque la cabeza sigue desplazándose, el resto de la columna sigue quieta. Y el cinturón de seguridad evita que tengamos ese desplazamiento brusco. Sin embargo, cuando hablamos de flexión lateral, caso de los accidentes de tránsito, usted está fijo al vehículo, recibe un impacto de manera lateral, pero el cinturón lo mantiene unido al vehículo, a la silla, y lo mantiene unido al punto del impacto. Es la cabeza la que continúa generando movimiento. Entonces, tanto frontal como lateral, el cuello está expuesto a movimientos bruscos y a lesiones fruto de flexión, hiperflexión, hiperextensión o movimientos laterales bruscos que generan daños a nivel cervical lateral y daño a nivel de los músculos laterales, con todas las condiciones de impacto del cráneo sobre la bóveda craneana y con todas las lesiones que se pueden presentar en el orden cervical y obviamente tejidos adyacentes. En el caso del estiramiento, hay una separación brusca de la columna cervical con el resto del cuerpo, y ese desplazamiento genera incluso lesiones a nivel del axis y el atlas, que son el punto de conexión del agujero oval con la médula espinal y la continuidad del sistema nervioso central en el cráneo con el resto de la continuidad de la médula espinal. Y eso genera obviamente un desplazamiento, lo que llama la gente vulgarmente se desnucó. Y en este caso, pues obviamente la comunicación que tiene la región central con la exterior se puede afectar, con grandes complicaciones, como hay pacientes que no tienen ni siquiera desplazamiento, sino generan solamente una lesión, y esa lesión puede terminar en un shock medular y una condición de sección medular, y el paciente puede presentar cuadriplegias, hemiplegias, parestesias, y generalmente están asociadas a rupturas cervicales cuando son de orden superior. En el caso de las penetrantes, encontramos las penetrantes donde la herida por arma cortopunzante o herida por arma de fuego ingresa sobre la cavidad. Aquí es muy importante preguntar siempre cuántos impactos escuchó la persona, en qué condiciones las escuchó. Hay que mirar si hay una entrada, hay que mirar si hay una salida, presumir el recorrido. Y algo muy importante también es presumir lesiones que no están directamente sobre perforaciones en la piel, sino sobre orificios naturales, llámese nariz, llámese boca, llámese oído, porque a veces los pacientes pueden presentar impactos en cavidades naturales que a veces no se identifican con facilidad. Es muy importante considerar eso. Acá encontramos unas lesiones medulares
y esas lesiones medulares pueden ser de acuerdo al nivel que se puede presentar el paciente. Entonces, por ejemplo, las lesiones en C4 queda cuadriplegia, tetraplegia, parálisis completa por debajo del cuello. Es muy importante tener presente que cuando hay lesiones medulares, la mayoría de las consecuencias se presentan debajo de la lesión. Tetraplegia, obviamente 3 extremidades no se mueven, cuadriplegia, las 4 extremidades no generan movimiento. Y obviamente están relacionadas a las condiciones y el sitio donde se presenta la lesión a nivel de la columna. Para eso es muy importante que tengamos presentes los dermatomas. En la lesión cervical en C6, parálisis parcial de los brazos y las piernas, parálisis por debajo del cuello. T6, parálisis y paraplesias por debajo del tórax. Entonces ahí vemos esa parte. Y lesiones en L1, por ejemplo, paraplegia y por debajo de la cintura. Vamos a encontrar unas condiciones muy especiales para valorar y son los famosos dermatomas. ¿Qué son los dermatomas? Son los recorridos del sistema nervioso a lo largo del tejido tegumentario y a lo largo de la piel y a lo largo de cada uno de los órganos y tejidos que presenta el cuerpo. Y están ubicados sistemáticamente en unas condiciones. Entonces, en los dermatomas encontramos condiciones muy específicas de acuerdo al sitio de lesión. Era lo que yo les decía, que hicieran unas memofichas y unas ayuditas ahí que son muy importantes tenerlas presentes. Por ejemplo, acá vemos C3, está a nivel del cuello, C4, C5 y C4, T1, T2, T3, T4, T5 hasta T12, de acuerdo a la región torácica. Encontramos la región lumbar. Y obviamente los dermatomas están distribuidos en todo el cuerpo, tanto anterior, que es adelante, como posterior, atrás. Entonces, de acuerdo a donde se presenta la lesión, nosotros podemos determinar dónde se presume. Voy a poner un ejemplo. El paciente tiene una lesión en el primer dedo, no lo siente, no lo mueve, cualquier cosa. Si miramos, el paciente entonces tiene una lesión cervical en C6. Entonces, si el paciente no percibe sensación de movimiento en el primer dedo, yo presumo una lesión en C6. Ahora, presumo, no confirmo. Por ejemplo, el paciente tiene disminución de la sensación, calor, frío, temperatura, dolor en la rodilla. Entonces, yo presumo que la lesión está a nivel de L4, que es donde corresponde por el dermatoma. Ahí es, para eso es que nos sirven los dermatomas, para que nosotros podamos presumir dónde se puede presentar la lesión. Ahora, si un paciente me dice, no siento acá, no siento acá, no siento acá, usted dice, trauma raquimedular. Yo tengo que presumirlo, aunque no lo identifique plenamente. Por ejemplo, el paciente no siente el dedito del gordo del pie, no siente el cuarto, ni tercero, ni cuarto y quinto dedo. Entonces yo digo, uy, este paciente puede tener una lesión en L5. Y así más o menos es que nosotros vamos a aplicar los dermatomas. No lo sabemos generalmente, no lo sabemos todos, pero entonces nos va a ayudar muchísimo tener la condición de la ubicación de los dermatomas para nosotros hacer la valoración. Era lo que yo les decía, que tuvieran en cuenta las memofichas, porque nos van a ayudar muchísimo para guiarnos. No siempre nos lo sabemos todos, entonces por lo menos que lo sepa interpretar es importantísimo para el proceso de aplicación de la valoración de estos pacientes. En el latigazo cervical, entonces en el latigazo cervical encontramos una condición muy específica y es un movimiento oxidante de adelante y hacia atrás de la columna que genera unos movimientos repetitivos y unos daños. En el caso de la cabeza es muy importante que tengamos que la cabeza pesa de 4 a 5 kilogramos. Eso es un peso importante. Y 4 a 5 kilogramos generando movimiento en péndulo, eso inevitablemente tiene problemas de cavitación a nivel cerebral y problemas de hiperflexión, hiperextensión a nivel cervical. Y obviamente todas las condiciones clínicas que se presentan. Es importante que tengamos presente eso, porque si usted va en un vehículo a 80 km por hora, como lo expliqué en alguna clase, usted no significa que vaya a 80 km por hora, usted lleva una velocidad cero. Y lo que se está moviendo a 80 km por hora es el vehículo, pero usted el que tiene ese movimiento pendulante, cuando llegue a tener una frenada brusca, y es usted el que se va a afectar frente a esa condición. Entonces es importantísimo que lo tengamos presente, porque la liberación y carga de energía a nivel cervical, a nivel frontal, a nivel occipital, a nivel del cráneo y a nivel general es bastante importante y bastante grande, y eso inevitablemente, si no va a tener una consecuencia de una lesión primaria, sí va a tener una consecuencia de una lesión secundaria.
Entonces acá vemos cómo, por ejemplo, se genera la cavitación a nivel occipital y esos microsangrados que se van a perdurar progresivamente. Lo mismo el impacto que se da en la región frontal genera esos sangrados en lesión secundaria que van a terminar con afectaciones inevitablemente por herniaciones, por desplazamientos, por sangrados, que en una condición secundaria se van a evidenciar con diferentes trastornos: alteración del patrón respiratorio, alteración del estado de conciencia, herniaciones que terminan en parada cardíaca, parada respiratoria. Es muy importante que lo tengamos. Tenemos ahora los síndromes incompletos de médula espinal. Entonces aquí tenemos la médula espinal y aquí vamos a encontrar lo siguiente: existe un trastorno motor acentuado en las extremidades superiores e inferiores y se encuentra en la retención urinaria, se presentan distesias, sensación de quemadura en las manos, trastornos sensitivos relacionados con la severidad de la lesión. ¿Qué es esto? Que si el paciente tiene una lesión a nivel central de la médula espinal, puede ser que sienta adormecimiento de las manos, retención urinaria, sensación de quemadura en distesias, que es adormecimiento, sensación de quemadura en las manos y los brazos, y trastornos sensitivos en relación al nivel de la lesión. Es decir, cuando la parte central se presenta una lesión dentro de la médula espinal. Eso se conoce como un síndrome incompleto central de médula espinal. Quizás nosotros no vayamos a diagnosticar porque no lo vamos a hacer, pero si yo le informo en el servicio de urgencias que encontré un paciente con sensación de quemadura y adormecimiento en los brazos, que encuentro un paciente con una retención urinaria excesiva, que cuento con un paciente con adormecimiento en extremidades, el médico o la indicación del neurólogo va a ser: oiga, tomemos voluntad, este paciente debe tener una sección medular. Es decir, ahí es donde viene la importancia de nuestra valoración inicial. Tenemos otro que es el síndrome de cordón anterior. Es una lesión incompleta de la médula espinal por debajo de la lesión motora. Se da alteración de la función motora, sensación de pérdida de temperatura, el paciente no siente temperatura. Encontramos que puede ser anterior o posterior. En la imagen está anterior, pero también puede ser posterior, es decir, a nivel adelante de la región del disco intervertebral, del cuerpo vertebral, o como la parte posterior. Encontramos otro que es el síndrome de Broad-Sequard, que se describe como una hemisección medular, es decir, la mitad de la columna, pero aquí no es adelante y hacia atrás, sino aquí es derecha o izquierda. En este caso, la imagen lo muestra al lado izquierdo. Condicionada por un arma cortante, generalmente son de armas cortopunzantes o incluso por penetraciones. Se da hemiplegia, adormecimiento de una parte del cuerpo. Ipsilateral, que significa que puede ser de la cintura hacia arriba o de la cintura hacia abajo. Pérdida de la sensibilidad superficial por propiocepción. ¿Y recuerdan la propiocepción? Si ustedes cierran los ojos, a ver, cierren los ojos, muy bien, y en ese momento me van a decir: ¿dónde está su mano derecha? ¿Dónde está su mano izquierda? ¿Dónde está su pie derecho? ¿Su pie izquierdo? ¿Cómo está acomodada su columna? ¿Su columna está bien acomodada donde están sentados? Ahí más de uno empezó a acomodarse. Esa es la propiocepción, la capacidad que yo tengo para identificar. Entonces, el señor, por favor, con los ojos cerrados, dígame dónde está su mano derecha, dónde está su mano izquierda, dígame si le estoy tocando alguna parte del cuerpo. Esa es la propiocepción, esa capacidad que tiene el cuerpo, el sistema nervioso, de ubicarnos geográfica y anatómicamente en un área. Esa es la propiocepción. Entonces el paciente pierde propiocepción cuando hay una lesión medular lateral, llámese derecha o izquierda, pérdida de la función motora, pérdida de la sensibilidad, alteración de la temperatura o pérdida de la sensación de temperatura. Nos indica que hay una sección o una lesión incompleta medular. Y ahí, ¿saber dónde? Pues para eso nos ubicamos con los dermatomas. Nos vayan a dar muchísimo para identificar dónde fue la lesión. Por eso es la importancia del dermatoma. Por eso saber nos va a guiar en dónde puede haber la lesión y dónde se puede generar la condición clínica del paciente. Encontramos el shock medular versus el neurogénico. Entonces, cuando hablo de shock, acordémonos que es la alteración de un patrón sistémico
en respuesta a una condición clínica, llámese baja de temperatura, llámese una respuesta alérgica, llámese una respuesta cardiogénica, en este caso una respuesta neurológica. Entonces, en conceptos generales de trauma vimos que era la especificación del shock. Pero en el shock medular o neurogénico vamos a encontrar, cuando hay trauma raquimedular, cuando hay una lesión a nivel medular, vamos a encontrar lo que se llama la tríada de trauma raquimedular. ¿Qué es la tríada? 3 condiciones. Una, hipotensión, se baja la tensión arterial y esa se baja por vasodilatación periférica, que también tiene otra condición. 2, bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca. Recordemos los valores arteriales. Tensión arterial 120, 90 sistólica, 60, 90 diastólica. Entonces, cuando están por debajo, hipotensión. Recordemos los valores de frecuencia cardíaca, 60 a 80 por minuto, frecuencia cardíaca sí de nodo sinusal o frecuencia cardíaca sinusal, ritmo sinusal. Cuando está por debajo, bradicardia. Hay una vasodilatación periférica. Esa vasodilatación periférica me genera a mí algo que se llama la famosa robicundez. ¿Qué es robicundez? Que el paciente tiene toda su piel, su cara pálida, pero los cachetes están rojos, bien rojitos, las mejillas coloraditas, como cuando usted le da pena. Entonces hay hipotensión, bradicardia y robicundez a causa del vasoespasmo. Y esas condiciones me presumen a mí una lesión raquimedular, sumado a la condición de cinemática del trauma. No es que estaba acostado durmiendo y me levanté con trauma raquimedular. Si no hay una descarga de energía y una condición clínica previa, el paciente no va a tener un trauma raquimedular, entonces lo relaciono con la cinemática del trauma. Clínicamente el paciente va a tener dolor en el cuello, dolor en la región de la espalda, a nivel de T1, T2, T3 generalmente, en los trapecios, músculos posteriores, en el dorsal ancho y en el larguísimo, que es un músculo que va desde la región cervical hasta la parte inferior, que son músculos que trabajan a nivel de la columna. Entonces, dolor en el cuello, si el paciente percibe dolor, obviamente. Hematomas, pequeños amoratamientos, o en la región frontal, o en la región occipital, en la región del cuello, anterior o posterior, pequeños hematomas que pueden indicar que hubo una descarga de energía brusca. Paro cardiorrespiratorio, esta es la presunción por el vasoespasmo, la bradicardia. Encuentro un paciente con robicundez, encuentro un paciente con hipotensión, encuentro un paciente con bradicardia, encuentro un paciente con un antecedente de trauma raquimedular por cinemática, ese paciente le va a entrar en paro. Entonces la atención prehospitalaria no solamente que usted resuelva lo que acaba de encontrar, sino que presuma la consecuencia. Entonces usted sube un paciente a la ambulancia, inicia un traslado, pensando en que ese paciente en cualquier momento le va a entrar en paro. Priapismo, que es la relajación por lesiones o secciones medulares a nivel lumbar, casi siempre, y es una erección involuntaria. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros se excita que porque se cayó de las escaleras o que porque le atropelló una moto. El priapismo se valora con el barrido, nada de estar metiendo la manito por allá. Otra condición es la cuadriplegia, es decir, que extremidades superiores como inferiores no presentan ninguna movilidad, ni hay sensación ni de respuesta del cuerpo hacia afuera, ni respuesta ante estimulaciones externas, de afuera hacia adentro. Ya le hemos nombrado la hipotensión y la bradicardia en relación a la vasodilatación periférica, globo vesical por la retención urinaria, hipotonía del esfínter anal, paciente que pierde el control de esfínteres, hacen deposiciones, parestesias, adormecimiento y sensación de hormigueo, y signo de Weber, que es ascenso del ombligo cuando se contrae el abdomen. Entonces el paciente se hace la hiperextensión del abdomen y el ombligo se ve como si se fuera a salir. Ese tipo de cosas que aparecieran inicialmente muy sencillas me pueden a mí presumir que hay una lesión importante, y sobre todo cuando las empiezo a cruzar. Entonces cruzo disminución de la sensación de temperatura, cruzo disminución del dolor, cruzo priapismo, cruzo hipotensión, cruzo bradicardia, cruzo cuadriplégica. Todo eso me genera una condición de confirmación de trauma raquimedular, aunque no necesariamente tienen que estar todas, es importante aclarar eso. Hay que presumirlo desde lo que siempre hemos hablado, la cinemática del trauma. Valoración.
Insisto en la valoración, la cinemática del trauma. Si yo no soy presto a preguntar qué fue lo que pasó, pues muy difícilmente voy a presumir cuáles son las consecuencias de una situación clínica previa en el paciente. Alteración del patrón circulatorio, vuelvo a redundar, esto si nosotros cogemos desde el orden de la fisiopatología, la valoración y los manejos ya van a ser muy consecuentes si entiendo cómo es que se genera la enfermedad. Alteración del patrón circulatorio, llámese hipotensión, llámese bradicardia, llámese vasoespasmo, disminución de la perfusión cerebral por hipotensión, todo eso nos lleva. Alteración del patrón ventilatorio, podemos encontrar algunas condiciones como por ejemplo los pacientes que tienen trauma craneoencefálico, entonces también podemos encontrarlo acá. Fuerza muscular bilateral disminuida inferior y superior, entonces señor, apriéteme la mano del lado derecho, apriéteme la mano del lado izquierdo, levante la pierna, siente que le hago fuerza, trate de mover la rodilla, todo ese tipo de condiciones, muévame los dedos de los pies, todo ese tipo de condiciones a mí me empiezan a amarrar la confirmación de un trauma raquimedular. Compromiso sensitivo, los dermatomas, señor, siente acá, señor, siente que lo estoy tocando, señor, ¿dónde lo estoy tocando? Y no le aviso al paciente previo dónde le voy a tocar, pero sí yo voy a tener confirmado a través de los dermatomas si presumo o no la lesión. Por eso era tan importante la memoficha, ¿no? Esa ayudita ahí para que la tengamos a la mano y podamos hacer el confirmatorio o el descarte. Vuelvo a reiterar, presunción, me parece, considero que puede tener. Ya confirmatoriamente para eso está el TAC, la resonancia magnética, los exámenes neurológicos especializados que me pueden confirmar o descartar la situación clínica. Alteración de la sensación térmica, percepciones de calor, frío. Signos vitales. No nos inventemos los signos vitales. Hemos aprendido qué es herniación, hemos aprendido qué es un vasoespasmo, hemos aprendido qué es la hipoperfusión cerebral, hemos aprendido qué es la tensión arterial media, hemos aprendido qué es la presión intracraneana, hemos aprendido signos y síntomas. Pero si yo me invento los signos vitales, yo no voy a poder decir que mi paciente tiene una tensión en el límite que es 90 sistólica, tanto para shock hipovolémico, para shock neurogénico, como para cualquier otra condición de perfusión cerebral. Yo no puedo determinar si el paciente está en shock compensado con una taquicardia o está en una bradicardia o en una hipotensión para confirmar o descartar la triada de trauma raquimedular si no le tomo los signos vitales y no se los tomo adecuadamente. No hay que inventarse los signos vitales, eso es muy importante. Podemos aprender muchísimas cosas técnicas, muchísimas. Podemos tener una gran cantidad de información, pero tengamos presente que yo no voy a poder hacer nada con mi paciente si no identifico oportunamente las situaciones clínicas del paciente y la información que me dan los signos vitales. El neurólogo, el cirujano, el ortopedista, el especialista que quiera, no va a poder hacer nada si yo no le llevo a un paciente vivo al hospital. Si yo no me di cuenta que el paciente estaba en inminencia de falla ventilatoria, en inminencia de parada cardíaca, si yo entró mi paciente en paro y nunca lo presumí y nunca lo atendí. Por eso es tan importante conocer la condición secundaria, la lesión secundaria, porque es la que me va a decir a dónde me va a llegar el paciente y qué debo yo prevenir, y en caso que se presente como la parada cardíaca, estar preparado para atenderla. Sube el paciente a la ambulancia, hipotensión, bradicárdico, robicundez, priapismo, alteración de la fuerza, alteración del tono muscular, alteración o irregularidad en la percepción de la temperatura. Yo alisto mi equipo de parada cardíaca, alisto mi BBM, alisto mi preparación mental de que tengo que iniciar compresiones, doy aviso al hospital que llevo un paciente en trauma raquimedular con posibilidades de parada cardíaca. Busco el hospital más cercano con las condiciones más acertadas posibles. No necesariamente el primer hospital a veces es el ideal. Yo decirlo, yo al primer hospital, pero resulta y pasa que ese primer hospital está a 5 minutos, pero el ideal está a 10. Entonces, ese tipo de decisiones no las tomo yo, las toma usted de acuerdo a su valoración y a la condición mental que tenga sobre el paciente. Eso es muy importante. El barrido, determinar si no hay o hay priapismo, las condiciones previas, todo eso hace parte de la valoración, los signos de fractura, todo lo que hemos visto en procesos. En el manejo de la atención prehospitalaria,
va enfocado muy a la fisiopatología. Si yo entiendo la fisiopatología, entiendo que paciente que va a tener hipotensión por trauma raquimedular, listo, acceso venoso. No espero que me llegue hipotensión. Paciente que va a tener alteración del patrón ventilatorio, listo, aporte de oxígeno. Paciente que tiene una lesión raquimedular, listo, inmovilización adecuada. Paciente que me puede entrar en paro, preparo el equipo de paro cardíaco, es decir, en la valoración. Inmovilización adecuada. En la inmovilización adecuada tengo que tener presente que todo paciente con trauma raquimedular necesita ser movilizado en bloque. No tengo la FEL. Entonces es bien importante, ¿están listos para levantar el paciente? Para levantar el paciente, ¿están listos? Listo, 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 listo. Todos los que participan en la inmovilización deben confirmar si el quien está dirigiendo el control de cabeza ya puede dar la orden de la movilización. Una sola persona que no esté lista es una persona que pone en peligro no solo a la víctima, sino pone en peligro todo el trabajo y todo el procedimiento. Por eso esta frase, para levantar el paciente, ¿están listos? Listo, 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 hasta el que están los pies, al que tiene lista la FEL, porque todo lo pueden tener listo, pero el que tiene lista la FEL no está listo. Para levantar el paciente, todos están listos y el que tiene el Kendrick para colocarlo en el vehículo no lo tiene listo. Para colocar el inmovilizador está listo y el que va a colocar el inmovilizador no está preparado. Debo confirmar el listos. Para preparar el paciente, ¿están listos? A, voz preventiva, 1, voz ejecutiva. Para colocar el inmovilizador cervical hay que tener 4 condiciones específicas en las que no se recomienda o hay que hacerle seguimiento a la inmovilización. 1. Dificultad respiratoria. Su paciente empieza a presentar dificultad respiratoria cuando le coloque el inmovilizador cervical. 2. Déficit neurológico. Su paciente empieza a tener alteración del patrón neurológico a la colocación del inmovilizador cervical. 3. Deformidad, una deformidad marcada, una deformidad evidente en la región cervical, en el cuello. Esa es una condición para no colocación de la inmovilización cervical o colocación con unas medidas de seguridad muy importantes. Y por último, si el paciente está consciente y refiere un dolor excesivo, no coloco inmovilizador cervical, coloco cabeceros, coloco otro elemento que no permita la movilización cervical, pero que la fije para no generar mayor trauma. Protección de la vía aérea, importantísima. Hay que estar garantizando la protección de la vía aérea, hacer la succión de las sustancias líquidas que tenga el paciente, llámese saliva, llámese fluidos, incluso alimentos y broncoaspiró, sangre, con la protección, ahí vemos la protección del PIC y estar pendiente de la presión intracraneana. Mantener la tensión arterial por encima de 90, importantísimo, la sistólica estoy hablando. Acceso venoso con solución salina, preferiblemente la solución salina. Hipertónicas como el lactato de Ringer o destrozas no es tan recomendado porque me puede ayudar a subir el PIC, a menos de que haya una condición específica médica para manejarlo o con casos de hipoglicemia severa como los pacientes diabéticos, pero ese ya es un procedimiento más médico que de intervención antiinfección hospitalaria o que puede ser apoyado por un médico, llámese telefónicamente, vía radio o de acuerdo a sus planes operativos normalizados que tenga o al nivel de profesionales que estén manejando el evento. Control de temperatura, manta térmica, paciente generalmente va a ser hipotermia por el trauma raquimedular. Y vamos a encontrar adicionalmente los medios diagnósticos, el TAC, la resonancia magnética, los exámenes de radiografías, farmacológico como los corticoides, quirúrgicos si es necesario hacer una cirugía y rehabilitación. Pero tenga presente, no se va a poder tomar TAC, no se va a poder colocar un corticoide, no se va a poder operar y no se va a poder rehabilitar si no llevo vivo al paciente y estable al paciente al centro asistencial. La atención prehospitalaria es el pilar, la base para que las demás profesiones puedan intervenir. Ahora, no debe cargar sobre nosotros la responsabilidad del tratamiento, pero sí debe cargar la responsabilidad de que se le garantice al paciente la posibilidad de continuar el tratamiento. En sus manos, en nuestras manos de atención prehospitalaria está mi paciente en un hospital con un tratamiento profesional adecuado y unos equipos adecuados o el levantamiento. De esa medida es nuestro manejo. Entonces por eso es muy importante que seamos oportunos, que seamos rápidos y que seamos consecuentes con la atención desde la manera técnica. Esto no es tabla, cuello, corra. Esto es identifique, analice y atienda de acuerdo a la lesión y prepare la presunción de la complicación. Es muy importante que lo tengamos presente.
No todos los casos son iguales, no todos los pacientes son iguales. La fisiopatología se parece, pero hay casos que se cruzan. Paciente con trauma craneoencefálico más trauma raquimedular más trauma abdominal. Entonces, paciente con paro cardíaco más fractura cervical. Entonces, hay condiciones que se pueden interrelacionar y que complican más el manejo, pero de la habilidad oportuna y sistémica que nosotros podamos tener, los resultados en el paciente van a ser más favorables. Entonces, hacemos un resumen general del trauma raquimedular. Trauma raquimedular, lesiones que se puedan presentar a nivel de la columna vertebral, fruto de una lesión, una descarga de energía, un impacto. Consecuencias sobre ellas, consecuencias sistémicas donde el paciente incluso pierde la movilidad, pierde las condiciones de respuesta sistémicas. Atención sobre ese paciente. Puede usted pensar en la fisiopatología, puede pensar en las condiciones clínicas del paciente previas, puede pensar en todo, pero usted tiene que ser muy oportuno en la identificación de la cinemática, lesión primaria, lesión secundaria y complicaciones. Eso va a hacer la diferencia en su proceso de atención prehospitalaria. No es tabla, cuello, corra. Identifique oportunamente, aborde oportunamente lo que tiene que abordar en el paciente y presuma lo que le puede llegar a su paciente para evitar las complicaciones. Las herramientas están dadas. En este proceso virtual o sobre procesos virtuales es muy importante tener los conceptos técnicos. No se pueden evaluar muchos conceptos prácticos, pero si técnicamente yo sé lo que tengo que hacer y sé cómo tengo que hacerlo, la práctica es la habilidad de su conocimiento teórico. Muchas personas dicen, es que yo soy muy bueno para la teoría, es que yo soy muy bueno para la práctica, pero si no se cruzan esos dos, sumados con la tranquilidad del análisis de la situación, usted va a hacer lo mismo que hace todo o la gran cantidad de personas en los procesos de atención prehospitalaria. Tabla, cuello y corra. Y la idea no es esa. Gracias por prestarle atención a esta clase de trauma raquimedular. Espero haber aclarado las dudas que tengan. Como siempre, estamos dispuestos para resolver más dudas, para apoyar su proceso de capacitación y entrenamiento. Y no resta más que decirles que vincúlense a nuestro canal, denle el link a la campanita, denle el dedo al video, compartan los videos, de tal manera que así compartimos la información. De nada sirve que tengamos el conocimiento si no lo compartimos. La idea es que todos sepamos un poco de esto. A todos ustedes, mil gracias, Dios los bendiga y en nombre de Capacitaciones nos vemos en el siguiente video.